La ciencia nos ha provisto de muchas de las mejores cosas de la vida, desde salud hasta entretenimiento. Poco o nada hay donde no intervenga en beneficio de la especie humana. Nos ha dado una mejor civilización y nos promete un futuro brillante. Sin embargo, no hay nada que el ser humano inicie que no esté provisto de un lado oscuro. Lamentablemente es un rasgo de la especie, un sello, una impronta. Quizás sea como el viejo dicho de que las armas no matan a las personas matan a otras personas. Y yo personalmente pienso que desde la religión hasta esa palabra tan vasta y compleja denominada ciencia, fueron dadas a luz por el hombre tal vez con las mejores intenciones. Pero así como este es lo suficientemente brillante para crearlas, también es lo suficientemente insidioso para bastardearlas. Lamentablemente, la ciencia algunas veces ha sido usada para el mal. No estoy hablando del ingenio que devino en diversas tecnologías que dieron paso a la evolución de las armas. Estoy hablando de algo mucho más profundo y mucho, pero mucho más atroz. El famoso doctor nazi Joseph Mengele, conocido como el ángel de la muerte, aquel que experimentaba con judíos en campos de concentración y les hacía toda clase de operaciones siniestras, fue solo el comienzo. Sin quitar mérito al sufrimiento de aquellos pobres seres humanos, lo que sucedió del otro lado del mundo, en bases militares de origen japonés, fue todavía peor. En este video vas a escuchar cosas muy duras. Quiero advertírtelo desde el vamos. No va a ser agradable. Te voy a hablar de las atrocidades del Escuadrón 731. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo dos grandes bandos, y entre estos dos bandos rivales estuvieron involucrados muchos países. Los aliados, conformados principalmente por Inglaterra, la Unión Soviética y los Estados Unidos, y el Eje, conformado principalmente por Alemania, Italia y Japón. Italia, a pesar de apoyar a Alemania, tenía una alianza muy condicionada. Ambos países estaban gobernados por regímenes fascistas, pero las concordancias llegaban hasta ahí y poco más. Japón, por el contrario, fue durante aquellos años lo más cercano que tuvo Alemania a un aliado ideológico completo. La junta militar japonesa que gobernaba el país tras la fachada del emperador Hirohito compartía los ideales nazis de cabo a rabo, como que por ejemplo había razas superiores a otras. Los alemanes respaldaban el ideal ario por sobre todas las otras culturas occidentales, mientras que los japoneses, por ponerlo en términos sumamente delicados y no demasiado ofensivos en la medida que me es posible, consideraban a sus vecinos asiáticos como gente de sangre sucia, que no estaban a la altura racial del país del sol naciente. Bajo el resguardo de esa ideología, se forma el Escuadrón 731 en la ciudad de Harbin, en China, que en aquel entonces estaba ocupada por el ejército japonés, quien, en paralelo con la Gran Guerra liberada en Europa, ocupaban cada vez más territorios en el coloso asiático. El ejército japonés era por mucho muy superior al chino. A pesar de que Japón logró exterminar más de 1 millón de chinos durante la sangrienta guerra, razón por la que hasta hoy día China no ve con buenos ojos a la isla vecina, lo que se proponía el ejército imperial japonés era tan ambicioso, pero a la vez tenebroso, que no podían revelarlo al público. Japón estaba deseosa de hacer lo mismo que Alemania, o séase, incursionar a pasos agigantados en el campo de la tecnología militar. El término armas biológicas no solo estaba de moda,
sino que atraía enormemente al gobierno nipón, por lo que despacharon a sus mejores doctores y científicos para un proyecto secreto. Bautizados ahora como el Escuadrón 731, convirtieron una planta de purificación de agua en la ciudad de Harbin en un laboratorio enorme puertas adentro, fuertemente resguardado por poderío militar japonés. Lo que sucedería dentro de aquellas paredes pasaría a la posteridad como algunos de los momentos más oscuros y míseros de la especie humana. El Escuadrón 731 conseguía ganado para sus experimentos. Ganado humano. ¿Cómo? Simple. Prisioneros de guerra, tanto civiles como militares, de origen chino, mongol o ruso. Todos eran cuidadosamente seleccionados. Los que tenían suerte eran ejecutados. Los que sufrieron la desgracia de entrar en las instalaciones del Escuadrón 731 vivirían calvarios que están más allá de la imaginación. Los científicos japoneses ya llevaban un tiempo intentando crear enfermedades de laboratorio. Los primeros intentos, debido a la época, fueron muy básicos. Experimentaban con variaciones de sífilis, lepra y otras enfermedades degenerativas conocidas, las cuales inoculaban a algunos conejillos de India humanos a quienes encerraban en calabozos con paredes de vidrio para estudiar cuidadosamente los efectos. A algunos se les dejaba morir, mientras los doctores llevaban cuenta de qué tan efectiva y agresiva había sido la enfermedad. A otros, sin embargo, se les llevaba por la fuerza a quirófanos. Ahí se les amarraba y se les abría el estómago para removerles los órganos uno a uno. ¿Por qué les hacían esto estando vivos? ¿Por qué no los ejecutaban primero? Simple. Los doctores no querían correr el riesgo de que la descomposición afectara los resultados. Aparte, mantenerlos vivos durante estas intervenciones les permitía estudiar otros efectos. Y hay una cosa muy importante que debes saber. No se les daba anestesia antes de ninguna operación, puesto que no solo abarataba costos, sino además querían estudiar hasta qué punto un hombre, una mujer, un niño o incluso un infante podía aguantar el dolor. No hubo compasión alguna. A diario se efectuaban operaciones donde a los sujetos de prueba de todas las edades se les removía el esófago, los intestinos, los pulmones y el hígado. Esto servía como entrenamiento para los doctores, que buscaban ver no solo cuál era el límite de la resistencia humana, sino cuánto podían manipular un cuerpo vivo sin matar al paciente. Lamentablemente, algunos tuvieron la desgracia de sobrevivir a estas operaciones. Se les quitaba un órgano y se les volvía a reinsertar. Como mencioné antes, de este modo entrenaban al personal. Y a veces, por los mismos propósitos, amputaban piernas y brazos. Te pido que recuerdes que todo era sin anestesia. Más tarde se les dio por estudiar de cerca la gangrena, de la que no se sabía tanto como hoy, por lo que curaban mal a algunos pacientes a propósito, para ver qué tan rápido la putrefacción se esparcía y finalmente mataba a un ser humano. Ken Yuasa, uno de los pocos doctores del Escuadrón 731 que hoy sigue vivo, testificó que estos experimentos quirúrgicos se hicieron a no menos de 1000 personas. Como podrás imaginar, el escuadrón era sumamente ordenado. Por lo tanto, separaban el laboratorio en distintas áreas y desde la puerta de entrada, cada departamento tenía sus prisioneros de guerra para jugar.
ya cubrimos el área de cirugías, amputaciones y disecciones. Prosigamos ahora con el departamento de prueba de enfermedades y armas químicas. En este lugar, los prisioneros eran inoculados con enfermedades venéreas, tales como la gonorrea y la sífilis, para estudiar el progreso de las mismas en los pacientes. Obviamente, no les daban medicación alguna, porque querían saber qué tan rápido podían matar estas enfermedades a una persona, por no hablar de las etapas de gestación del virus. Fruto de lo que estudiaron en esta área del escuadrón, fue usado en la guerra contra China. Los japoneses fueron de los primeros en usar armas biológicas, que resultaron en la infección de cólera y muertes por anthrax en distintas regiones del coloso asiático. Disfrazaban ayuda humanitaria en la forma de ropas y comidas que estaban cuidadosamente infectadas con la plaga bubónica, lo que obviamente ocasionó una epidemia masiva que desembocó en la muerte de 400.000 civiles. Mientras tanto, en los laboratorios del escuadrón se solían inyectar todo tipo de sustancias a las víctimas para ver cómo reaccionaban estas, qué efectos surtían. Una de las más famosas fue inyectar orina de caballo en los riñones de una mujer embarazada. A pesar de que el departamento de armas biológicas fue de los más temidos y aterrorizantes de toda la unidad, no se puede dejar de mencionar el laboratorio de pruebas de armamentos. Aquí, los prisioneros morían rápido, pero en circunstancias atroces. Se amarraban personas a palos o se encadenaban a paredes y se les arrojaban granadas de manufactura japonesa, nada más para probar la efectividad de las mismas. Sin embargo, no solo probaron granadas en seres humanos, también hicieron tests con otro tipo de armamentos, como por ejemplo bombas y lanzallamas. Había un departamento misceláneo, en donde se hacían otro tipo de experimentos cuyo fruto arrojaban datos interesantes para estas personas, como por ejemplo, qué tanto podía soportar un ser humano temperaturas extremas antes de que su cuerpo se rindiera. ¿Qué pasa si a un ser humano le haces una transfusión de sangre de animal? ¿Qué pasa si se somete a una persona a dosis letales de rayos X? ¿Qué tanto puede estar enterrado un individuo bajo tierra antes de sofocarse? O si la transfusión de agua de mar en el torrente sanguíneo de un hombre podía ser un sustituto para la solución salina que comúnmente se usa en los hospitales. Se puede hablar y hablar de los crímenes inenarrables que se cometieron aquí. Puedo seguir contándote, puedo incluso arruinarte el día, la tarde o la noche, o continuar hasta que quedes francamente perturbada o perturbado. Pero a pesar de que por lo menos yo pienso que no tiene caso continuar, hay una cosa con la que me gustaría cerrar y que quizá sea lo más indignante de todo. El doctor Shiro Ishii, el monstruo que estuvo a cargo del Escuadrón 731, el hombre que mandó a asesinar y también asesinó con sus propias manos a una suma total de más de 10.000 personas, el hombre que jugó a ser Dios provocando abortos para ver qué reacción física y psíquica tenía en sus víctimas, aquel que hizo experimentos con bebés, no pagó por ninguno de estos crímenes. Cuando Japón se hallaba derrotada por los Estados Unidos, volaron en pedazos el laboratorio del escuadrón y se mandó a asesinar a todos los sujetos de prueba que continuaban con vida. Sin embargo, las atrocidades fueron demasiadas como para ocultar completamente los hechos. Había demasiados testigos. Por ello, el doctor Ishii fue encarcelado temporalmente. Poco tiempo después, el general Douglas MacArthur pautó una reunión secreta con Ishii, en la cual le ofreció un trato que no podía rechazar. Recibiría un indulto por todos sus crímenes atroces,
pero solo si compartía sus conocimientos con el ejército estadounidense. Tristemente, pueden decirse los peores y más profundos epítetos de desprecio por este hombre en nuestra y cualquier otra lengua, y seguramente nos quedaríamos cortos. Pero a pesar de ello, el fruto de su trabajo dio resultados que interesaron a muchas personas. Sus avances en ciertas ramas oscuras del campo médico fueron increíbles. Fue el inicio de una cultura, de una escuelita, sobre armas de destrucción masiva más allá de la bomba atómica. Ishii superó enormemente al doctor Joseph Mengele en este campo. Cuando los experimentos finalmente salieron a la luz, llamaron poderosamente la atención de un agente de la CIA, llamado Allen Dulles, otro ser humano nefasto que se sintió maravillado por los logros del doctor. Desgraciadamente, Dulles fue, con el pasar de los años, director de la agencia de inteligencia. Poco tiempo después, dio a luz su más ambicioso proyecto, el MK Ultra. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Me ayudaría muchísimo con mis videos y te lo agradecería una enormidad. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.